Hola, mi nombre es Yani Juliana Toro Díaz, estudiante de Sociología del municipio de Orito Putumayo, sede sur, Puerto Asís Putumayo. Bueno, estoy realizando este video para explicar la fase 4, visualización y presentación de la información. Vamos a explicar lo más importante que se ha hecho de esta investigación. Bueno, la introducción. Bueno, un municipio, tenemos que escoger un municipio de nuestro departamento y una problemática, donde yo escogí al municipio de Puerto Asís, del departamento del Putumayo, donde realizamos unas encuestas sobre la detección o del reclutamiento de adolescentes a grupos armados ilegales en el municipio de Puerto Asís, que es uno de los municipios más afectados. Entonces, iniciamos con la metodología. En este trabajo, el enfoque que utilizamos fue el cuantitativo y el descriptivo, orientando a analizar las percepciones, causas y factores de riesgo relacionados con la migración y el reclutamiento de adolescentes hacia grupos armados en el municipio de Puerto Asís. Este enfoque nos permitió abordar el fenómeno desde una perspectiva empírica y objetiva, obteniendo información directamente de la comunidad mediante la aplicación de recolección de datos. El objetivo central fue comprender cómo los distintos factores sociales, económicos y familiares, cómo estos inciden en la deserción escolar y en la vulnerabilidad de jóvenes a ser reclutados. La población objeto de estudio fueron jóvenes entre los 12 y 17 años. La muestra se seleccionó de manera intencional, considerando a personas con conocimiento o experiencia frente a situaciones de deserción escolar, pobreza, reclutamiento. Esta decisión metodológica permitió garantizar que la información recolectada estuviera vinculada directamente con la realidad del contexto social, educativo del territorio, de los conflictos armados, que es algo que se vive y se conoce mucho en el departamento del Putumayo, no solo en Puerto Asís, pero nosotros nos basamos en uno de los más afectados. Aquí vamos a dar los resultados. La percepción comunitaria sobre la deserción escolar y el reclutamiento de adolescentes en Puerto Asís Putumayo. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos a partir de una encuesta aplicada en el municipio de Puerto Asís Putumayo. Estos hallazgos fueron organizados mediante tablas de frecuencia, tablas de contingencia, medidas de tendencia central y gráficos estadísticos. La tabla de frecuencia la trabajamos con la variable cuál es la relación con los adolescentes de su hogar o comunidad, cuál es la relación de las personas encuestadas. La categoría era nominal, categorías padre, madre, tutor, hermano, vecino o otra relación. Como podemos ver, aquí tenemos la tabla de frecuencia. La pregunta cuál es su relación con los adolescentes de su hogar o comunidad. Como podemos ver, la relación más alta es de padre, madre o tutor, que ocupó el 39,4%, o sea, la mayoría de personas, que fue el 13 de 33 encuestados. Hermanos fue el 6, el 18%. Vecinos, otra relación, eran 7 personas, que fue el 21%. Entonces, como podemos observar, esta tabla nos permite observar cómo se distribuyen los tipos de relación que los encuestados mantienen con los adolescentes en el hogar, en la comunidad. Como explicaba, que la mayoría son padres, hermanos, no, padres, madres y tutores, que son el 13 de 13 personas, que son el 39,4%. También está el 21, que fueron 7 personas, que están entre otros,
y otros o hermanos o vecinos. También tenemos la tabla de contingencia, que las variables fueron dos. Variable 1, ¿cuál es el principal motivo por el cual las adolescentes dejan de estudiar en su comunidad? Variable 2, en su opinión, ¿qué factores representan mayor riesgo para que los adolescentes sean reclutados? Tipo, ambas categorías nominales. Justificación, aquí tenemos la tabla de contingencia, donde muestra que estas dos variables permiten establecer una relación directa entre los motivos de deserción escolar y los factores de riesgo de reclutamiento. A través de esta tabla se puede analizar causas como la falta de recursos económicos, la lejanía de centros educativos, con factores de riesgos específicos como la pobreza familiar o la influencia de grupos armados. Este cruce de información ayuda a identificar patrones de vulnerabilidad que orientan estrategias preventivas basadas en la educación y en la protección comunitaria. Aquí mostramos las dos frecuencias, mostramos como el número de personas de cada respuesta que dieron en esta tablita para realizar la tabla de contingencia. La tabla de contingencia nos permite analizar la relación entre dos aspectos fundamentales de la problemática estudiada: las causas de deserción escolar y los factores de riesgo que facilitan el reclutamiento adolescentes en la comunidad de Puerto Asís, Putumayo. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, en cuanto al reclutamiento de adolescentes en la comunidad de Puerto Asís, esta tabla cruzada ambas variables para observar patrones de asociación entre ellas. En primer lugar, se evidencia que el principal motivo por el cual los adolescentes dejan de estudiar es el desinterés en continuar con sus estudios, con un total de 17 respuestas. Este resultado sugiere que existe una pérdida de motivación vinculada posiblemente a falta de acompañamiento familiar, baja calidad educativa, escasez de oportunidades laborales. En segundo lugar, la falta de recursos económicos aparece como una causa relevante de 13 respuestas, lo que indica que para muchos familiares la permanencia escolar continúa siendo una carga difícil de sostener, especialmente en zonas rurales. En cuanto a factores de riesgo, el reclutamiento, la presencia de grupos armados, en la categoría mencionada, 24 respuestas. Esto revela que el encuestado reconoce de manera clara que en el contexto del conflicto armado sigue afectando directamente a vida de niños, niñas y adolescentes, generando presiones, amenazas, incluso incentivos económicos que pueden influir a la decisión de ingresar a estos grupos. Otro de los factores, pobreza en el hogar o la falta de empleo juvenil, aparecen con menor frecuencia, cada uno con 2 menciones, lo cual sugiere que aunque son importantes, la comunidad percibe el reclutamiento como principal fenómeno que afecta a estas comunidades. Medidas de tendencia central. La variable numérica para medidas de tendencia central, variable edad de los encuestados en la comunidad de Puerto Asís, Putumayo, tipo numérica continua. En esta variable nos permite calcular las medidas de tendencia central, media, mediana y moda, lo cual ofrece una descripción clara del rango de edades predominantes entre los encuestados. A partir de estos círculos se pueden interpretar que los grupos etarios perciben como mayor sensibilidad la problemática del reclutamiento a adolescentes. Además, facilita conocer la distribución demográfica de la muestra, lo que enriquece el análisis social del fenómeno. Aquí están los datos por edades. Aquí miramos la variable numérica, donde la media tiene el 31,06%, mediana 29% y moda 28%, que son las edades más participativas. El análisis de la variable numérica corresponde a la edad de los encuestados, permitiendo calcular 3 medidas fundamentales de tendencia central: la media, la mediana y la moda. Estos valores no solo describen cómo se distribuyen las edades dentro de nuestra muestra, sino que también aportan información relevante para comprender desde qué grupos
etarios se percibe y analiza la problemática del reclutamiento en adolescentes. Aquí también tenemos gráficos estadísticos, variables. ¿Has conocido o escuchado casos de reclutamiento en adolescentes en su comunidad en los últimos 3 años? Variable 2. En los últimos 5 años has conocido casos de muertes violentas de adolescentes en su comunidad. Variable 3. ¿Qué tanto cree usted que las muertes de adolescentes por reclutamiento afecten la vida de la familia? Entonces aquí realizamos algunas variables, algunos gráficos. ¿Has conocido o escuchado casos de reclutamiento en adolescentes en su comunidad en sus 3 últimos años? Aquí hubieron sí 12 personas, no 21 personas, lo que quiere decir que aunque el no ganó, hay 12 personas que sí, entonces es algo importante como el gráfico de barras muestra que la mayoría de los encuestados equivalentes, 21 personas, que son el 64 personas, afirmó no haber conocido ni escuchado el reclutamiento de adolescentes en su comunidad durante los últimos 3 años, mientras que 12 personas, que son el 36%, respondieron que sí, tienen conocimiento de este tipo de situación, aunque la acción mayoritaria indica una menor visibilidad del fenómeno dentro del conjunto de la población encuesta. El hecho de que más de un tercio de los participantes manifiesten haber conocido casos de reclutamiento revela que este problema continúa siendo una realidad en la población. Este resultado sugiere que el reclutamiento de adolescentes en Puerto Asís no es un hecho generalizado en todas las zonas, no es un hecho generalizado en todas las zonas, pero sí está presente de manera constante en sectores específicos donde la vulnerabilidad social, la deserción escolar y la presencia de grupos armados son fuertes. Aquí tenemos otra gráfica donde dice que en los últimos 5 años has conocido casos de muertes violentas en adolescentes en su comunidad. Bueno, por grupos, donde un 23% dijo sí y un 8% no prefiere responder, un 2% donde tenemos una tasa muy alta de muertes violentas. El gráfico lineal muestra la marca concentración en las categorías sí, donde 23 encuestados, el 70%, afirmaron haber conocido casos de muerte violenta en adolescentes en los últimos 5 años. Fuentes: solo 8 personas, que el 24% no respondieron que no, y 2 participantes, que era un 6%, respondieron que no querían contestar o no sabían del tema. En esta tendencia descendente línea refleja una percepción comunitaria fuertemente inclinada hacia un reconocimiento de hechos violentos que involucran a adolescentes, evidenciando que la problemática no solo es recurrente, sino también alarmante para la mayoría de la población. El elevado porcentaje de respuesta afirma y sugiere que las muertes violentas de jóvenes no son hechos aislados, sino parten de un contexto social afectado por dinámicas de conflicto y presencia de actores armados que vulneran los derechos de estos jóvenes en estos municipios y en el municipio de Puerto.